Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legatly, una empresa que ofrece programas premium executive ejecutivos para abogados en derecho publicitario global más Legal Tech. Y hoy explicaré cómo existe el derecho publicitario global nivel senior. Y para iniciar hay que aclarar que no existen ni el derecho publicitario, ni el derecho digital, y por ende no existe el derecho publicitario global, sino que existe el derecho en relación con la publicidad a la medida del caso, es decir, según cómo exista cada relación jurídica donde exista publicidad, en cuanto al enfoque que hacemos nosotros, publicidad comercial, publicidad digital, publicidad de la empresa mercantil, empresarial, es decir, cualquier forma de promover los elementos, las partes y según el caso el todo de la empresa mercantil comercial. Entonces, no existe ello, pero sí hay que tener en cuenta que la publicidad comercial, mercantil, involucra una dinámica principalmente digital en la actualidad que, por ende, incluye aspectos globales y propiamente en principio es global porque está articulada con base en la dinámica, es decir, la lógica, la infraestructura, la funcionalidad, la existencia en general de la inteligencia artificial, la IA. Entonces, el nivel senior frente al derecho en relación con la publicidad, con la dinámica digital, en el contexto de la inteligencia artificial, es precisamente el que tienen los abogados, el que obtienen los abogados cuando tienen claro el trasfondo jurídico. No solo lo definido mediante normas directamente a nivel explícito, es decir, no solo los artículos de las normas nacionales, extranjeras e internacionales sobre publicidad, sino son quienes tienen como profesionales del derecho, es decir, del conocimiento y aplicación de lo jurídico, bajo ese nivel jurídico profesional, tienen claros los fundamentos del derecho. Entonces, eso es lo determinante y así es como pueden aclarar si lo que se conozca como una forma de autorregulación publicitaria lo es algo vinculante, es una norma, es algo armónico con el derecho, es decir, con la forma de los derechos y deberes, es decir, con el deber ser jurídico, es decir, con lo permitido jurídicamente, con base en lo procedente, es algo armónico con lo procedente jurídicamente, es algo conforme jurídicamente, es decir, existe con base en el ejercicio, es decir, la eficacia, la aplicación, la efectividad, el cumplimiento, el ejercicio de la libertad y dentro de ello del límite jurídicamente, o si es algo antijurídico, una forma de incumplimiento del derecho. Por eso, en últimas, el abogado con el nivel senior, con el nivel jurídico profesional senior, es quien tiene claro en qué consiste la diligencia, la forma jurídica de la diligencia. Tiene clara la forma de la diligencia, es decir, sus elementos, es decir, la forma del cumplimiento del derecho, lo que se requiere, lo que se necesita, los elementos que se deben conocer y atender, cumplir para cumplirse con el derecho, para que exista el cumplimiento del derecho. Entonces, dentro de ello tiene claro, con ese nivel robusto y de una forma simple, clara, contundente, óptima, bajo un alto rendimiento jurídico en la detección del problema y de la solución jurídica en relación, por ejemplo, con en qué consiste y por ende cómo se debe atender en un caso la buena fe y por ende la mala fe, la lealtad jurídicamente, la solidaridad jurídicamente, la dignidad válida, la dignidad jurídica y en general los elementos de la justicia, de lo ajustado a lo jurídico y por ende descifra y atiende elementos a nivel correctivo, es decir, de injusticia, lo no ajustado a lo jurídico, lo que existe con base en la culpa, es decir, en el incumplimiento del derecho, bien sea por un descuido, es decir, no intencional, es decir, la negligencia, o intencionalmente, es decir, el dolo. Entonces, el abogado tiene el nivel senior cuando es precisamente un sabio jurídicamente, cuando tiene sabiduría jurídica. Entonces, así detecta, por ejemplo, si lo que se conoce como un código o una regulación sectorial publicitaria lo es, o si es algo antijurídico, o qué partes son jurídicas y cuáles son antijurídicas según el caso, ¿cierto? O si una forma que se conozca como Código Internacional Publicitario, Código Internacional de Publicidad Comercial, por ejemplo, es algo válido o no, o cuáles son sus elementos válidos y cuáles no, ¿cierto? Y por ende, dentro de la lógica de la autorregulación publicitaria, por ejemplo, cómo existe la vinculatoriedad o no, es decir, es algo voluntario o es algo de orden público, no negociable, el fenómeno de las autoridades de autorregulación publicitaria, de las organizaciones en general de autorregulación publicitaria a nivel nacional, regional e internacional, ¿cierto? O si son unas partes, unas de sus partes algo válido y otras no, y cómo se controla lo inválido, etcétera, ¿cierto? Y a la vez, desde el punto de vista de la resolución de conflictos, es decir, de lo que indicaba de la injusticia, de la culpa.
Entonces, el abogado senior, es contundente en esto y por eso tiene una capacidad jurídica profesional en los fundamentos del derecho. Y por eso tiene claro que el derecho solo es uno, por ende que es algo universal, porque los derechos y deberes solo son unos y propiamente la libertad. Y dentro de ellos su límite, jurídicamente, por ende, es una, es algo universal, es una. Y por ende puede aclarar y puede atender en general cualquier asunto jurídico preventivo y correctivo a su cargo. Preventivo para que la publicidad logre existir válidamente, una campaña publicitaria, una gestión con publicidad, una gestión publicitaria en general, para que exista válidamente con armonía jurídica, a lograr que el caso donde exista sea válido, coincida con el deber ser jurídico, tenga armonía jurídica, cumplimiento jurídico. Existe la aplicación de los derechos y deberes por parte de cada persona como ser humano y como organización de los sectores privado y público existentes en el caso y por ende el caso sea válido y como consecuencia la publicidad existe válidamente, existe de una forma válida, es una publicidad válida, la publicidad es válida y correctivamente, precisamente, significa la detección de la forma jurídica del conflicto, es decir, de la forma de la culpa que ocasionó el conflicto y de la forma como se debe asumir ello, es decir, de la forma de la responsabilidad jurídica correctivamente, con base en la culpa, es decir, en la asunción de la culpa, según cómo se deba asumir la responsabilidad de la forma de asumir la culpa, según cómo se deba asumir, y el hecho de lograr que se asuma como tal por parte del culpable o de cada culpable si son varios, y así, es decir, si son varios quienes han incumplido con el derecho como seres humanos o como organizaciones, y así se soluciona el conflicto. Ese es el proceso correctivamente válido. Y eso solo se logra si las partes del conflicto y los terceros que participen válidamente actúan diligentemente, cumpliendo con el derecho a la medida de cada quien según lo que precisamente le corresponde jurídicamente a cada quien. Entonces, así el abogado es capaz de atender cualquier fenómeno jurídico y no se queda corto frente a la dinámica de la inteligencia artificial de la IA publicitaria, ¿cierto? Y por eso el abogado nivel senior incluye en su ejercicio jurídico profesional Legal Tech para potenciarse y por eso preventivamente puede ajustar lo que pueda lograrse mediante la funcionalidad de un producto de Legal Tech y propiamente del todo de Legal Tech involucrado, creado por el resultado de la unión de cada una de las tecnologías de Legal Tech, de tecnología jurídica que existan en el caso. Y por eso esto lo logra cuando el abogado es diligente seleccionando una Legal Tech para que sea válida, o sea, solo seleccionando la Legal Tech válida que tiene armonía jurídica, que existe con base en el cumplimiento del derecho y usándola válidamente, diligentemente. Entonces, así es que se potencia preventivamente, en este ejemplo, ajustando lo que se pueda ajustar, o anticipándose lo que se pueda anticipar según lo previsible y propiamente anticipable jurídicamente, es decir, de forma proactiva, lo que permite aumentar la potencia, la proactividad jurídica con el todo del Legal Tech involucrado y así la publicidad logre ser válida de una forma más óptima y a la vez correctivamente para detectar precisamente cuando existen conflictos y cuando no existen conflictos, aunque presuntamente una persona considere que existe un conflicto, y cómo actuar válidamente frente a los dos fenómenos. Entonces así se potencia igualmente con Legal Tech, incluso para descifrar y atender válidamente las pruebas y dentro de ello la fundamentación de las pruebas, porque en lo digital queda un rastro y la IA publicitaria permite detectar las actuaciones humanas que se van dando, que se van logrando los comportamientos en el medio digital a nivel publicitario, frente a la publicidad, en relación con una publicidad según cada caso. Entonces, todo esto se puede articular y optimizar, potenciar, se aumenta el poder del abogado, aumenta su capacidad jurídica y por eso su rendimiento jurídico profesional. Entonces, de esa forma detecta más rápidamente y por ende contundentemente el problema jurídico, todo el problema jurídico del caso, preventivo correctivo, y la forma de su solución, preventivamente, es decir, la forma de viabilizar jurídicamente el caso, de armonizarlo jurídicamente y lograr que como tal exista con armonía jurídica, si se aplica el conocimiento aclarado por el abogado y cada quien aplica lo que le corresponde jurídicamente, incluido lo que deba aplicar el abogado o el equipo de abogados, y correctivamente, como indiqué, detectando el problema jurídico y logrando su solución jurídica, es decir, la forma de asumir la culpa, es decir, la forma del incumplimiento del derecho con el cual, con base en el cual se ocasionó un conflicto publicitario que ocasionó el conflicto en materia publicitaria en relación con una publicidad, sobre publicidad. Entonces, eso es determinante y por eso lo Legal Tech a nivel correctivo permite fundamentar jurídicamente el caso de forma más rápida, siendo el abogado es porque quien es el profesional del derecho es el abogado, entonces siendo el abogado quien en definitiva, con base en los Legal Tech, logra la versión final con la que está de acuerdo y propiamente la que forma en definitiva con su precisamente perfil jurídico profesional y quien optimiza sus operaciones, su actuación jurídica, su ejercicio profesional
la forma de atender cada caso publicitario, en este caso correctivamente, y entonces puede detectar pruebas y dentro de ello optimiza su forma de fundamentar jurídicamente las pruebas, aclarando por qué es una prueba, qué es lo que prueba, cuál es el alcance jurídico de ello, y en definitiva gestionando la capacidad jurídica probatoria con optimidad jurídica, según lo posible, lo que se puede hacer con la capacidad que existe, según la naturaleza jurídica precisamente del todo legal tech existente. Entonces, es determinante que el abogado pueda y logre como tal clasificar, calificar jurídicamente, es decir, descifrar la forma jurídica, la naturaleza jurídica del legal tech, del todo el legal tech involucrado, para saber su alcance y lograr emplearlo al máximo y por ende aumentar su rendimiento al máximo contundentemente a nivel jurídico profesional, pero a la vez sirve para atender las distintas reclamaciones fundamentadas o no en una campaña publicitaria, para así mitigar lo posible y en general atender válidamente en la medida de lo posible la situación de una forma válida y así asegurar la eficacia y la seguridad jurídica y por ende, por ejemplo, controlar los comentarios indebidos de una forma controlable, o sea, bajo un debido proceso con base en lo válido jurídicamente, proteger la reputación empresarial cuando es lo válido, ¿cierto? No permitir que se afecte infundadamente en lo posible jurídicamente y dentro de ello a la vez reconocer la responsabilidad empresarial cuando es culpa de la empresa y que se asuma, lograr que se asuma de manera oportuna, por ende óptimamente, incluso empleando legal tech para en lo que sea posible, reitero, determinar, o sea, lograr la precisión jurídica sobre la forma de la culpa y la forma como debe asumir ello, es decir, asegurar la precisión jurídica, es decir, la proporcionalidad jurídicamente frente a la consecuencia de ello, es decir, frente a la forma en la que se debe actuar asumiendo una culpa como empresa frente a algo indebido jurídicamente en materia publicitaria. Entonces sirve para muchos elementos y a la vez preventivamente sirve para ayudar a la fundamentación jurídica del abogado del deber ser, es decir, de cómo debe existir jurídicamente el caso para que pueda existir con seguridad jurídica, con armonía jurídica propiamente, con la certeza del cumplimiento jurídico y por ende para que dentro de ello se logren pruebas válidas, óptimas, contundentes y así la publicidad sea válida, descifrando todas las variables jurídicas de una manera más rápida